librería Bercana. Gracias por venir a la presentación de Marta Lovera, su libro Eternamente en tus ojos, ¿no? Sí, sí, ¿no? Es que llevo 2 días que digo, no, me sé casi todos los títulos, me sé casi todos. No, realmente sí, pero ya la memoria me falla. Pero bueno, muchas gracias. Bueno, como conocéis, la librería Bercana la conocéis todas. Marta y Paco es su editor, va a presentar el libro de Marta. Y para nosotros siempre es un gustazo presentar libros de mujeres. O sea, es un gustazo presentar todo tipo de libros. Eso sí que es verdad. Pero sobre todo de mujeres. La literatura lésbica, a la literatura lésbica le cuesta más todo. Claro. La presencia a las mujeres les cuesta más. Sí, todo, pero bueno. La literatura le cuesta entrar en las librerías, mucho más que a la literatura dirigida al público masculino, o incluso mucho más que el ensayo. Realmente la literatura hecha por mujeres, y eso que últimamente con el tema del Me Too, el feminismo y toda esta ola, pues todas las editoriales se han puesto a hacer libros de feminismo como locas, porque va por moda. Eso es una pena, porque va por moda, ¿no? Entonces espero que después de esta ola del feminismo venga la ola del lesbianismo, ¿no? Y entonces podamos inundar las librerías. A ver si algún día, a ver si lo veo, porque bueno, llevamos 26 años con la librería, abrimos, digamos, el camino a este tipo de literatura. No había ninguna librería especializada hasta el 93, hasta que abrimos nosotros. La presencia de la literatura lésbica como literatura lésbica, porque sí que había autoras como, bueno, las clásicas, principalmente las clásicas, y alguna que otra que tampoco decía mucho que era lesbiana, pero su literatura estaba ahí. Bueno, las clásicas como Virginia Woolf, Radcliffe Hall, ¿no? Esther Tusquets, que tampoco en su momento tenía literatura con personajes lésbicos, Ana María Moix, ¿no? Pero no había una literatura con referentes lésbicos, dirigida a un público lésbico, con una voz narrativa lésbica y con un objetivo claro, que era un público que estaba ahí oculto en el 93, algunas no habían nacido, otras en el armario, otras intentando sobrevivir y otras intentando ver qué hacíamos con nuestra vida, ¿no? Esa era la situación un poco de las mujeres lesbianas en aquel entonces, ¿no? Entonces para nosotros es un orgullo como librería presentar a autoras lesbianas, y también fue un orgullo el empezar un poco a abrir, no me gusta hablar de mercado, pero un poco empezar a abrir el camino para que esta literatura tuviera una visibilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues nos alegra mucho presentar. Os voy a dejar con Paco, y luego nos cuente Marta lo que quiera y luego nos tomamos un vinito, ¿vale? Venga. Pues yo lo primero que tengo que hacer es agradecerle a Mili y a Bercana el espacio que nos deja. Esto es un espacio de libertad. Yo tengo la suerte de haber trabajado en esta librería hace muchos años, cuando éramos vecinos, y es verdad que yo ya no trabajo aquí, pero sí, igual de cierto es que yo sigo aprendiendo aquí. Yo aprendí mucho de este espacio de libertad, aprendí mucho de Mili, pero no lo voy a decir porque está delante y me da vergüenza. Sigue siendo un referente para mí, y le agradezco muchísimo toda la ayuda y toda la generosidad que pone en su tiempo, en su saber, en su cultura, y que eso sea una explosión que llegue a todos los sitios. En este caso, concretando en Marta Lovera, en la escritora que va a presentar su libro, y el cachito de labor que ha podido hacer la editorial Hebras de Tinta, la editorial que ha hecho la edición de este libro, que no es otra cosa que, pues igual, una plataforma donde un autor, una autora decide que cree en su historia, cree que ha hecho una buena labor literaria, y quiere dar a conocer, que eso no es ni más ni menos que la autopublicación. Es democratizar ese impulso para que lo que yo hago en mi casa a escondida de pronto tenga la luz del lector. Yo apuesto muchísimo por todos los autores. Vocacionalmente, a estas alturas, después de 7 años en la editorial en la que trabajo, en nuestra editorial, junto con Marta y Almudena, que han venido, vocacionalmente yo ya creo muchísimo en este autor, que no necesita que nadie le diga que es bueno para creer en sí mismo, y eso sí, a partir de ahí, y Marta lo ha hecho muy bien con nosotros, dejarse asesorar y mejorar y avanzar, y bueno, y quitar un poco pues todas esas ideas que uno puede tener preconcebidas, porque la cultura funciona de otra forma y el mercado editorial funciona de una forma muy concreta. Pero Marta llegó un día a casa
y de entonces sigue allí, vive allí, en la editorial. Es un gustazo trabajar con ella, creo que hemos tenido una sintonía brutal desde el principio, no habitual además. Es verdad que en mi casa, en nuestra editorial, nos llevamos todos muy bien. Hay un ambiente muy sano, quiero decir, con los autores, ¿no? Y por supuesto también dentro. Pero en este caso además fue desde el principio. Además ella, yo recuerdo con mucho cariño la anécdota que ella me decía, no, sí, también estoy viendo otras opciones, pero es que tú, y volvía a llamar otra vez, es que tú, sí. Y entonces, bueno, hubo esa sintonía y no la voy a discutir, me parece genial. Y ahora, un poco entrando, concretando en la figura de qué es lo importante. Aquí, esta tarde nos hemos encontrado en torno a, digamos, a dos parámetros fundamentales en la cultura. Y siempre hablo de cultura y literatura, que es esta escritora y el libro que hoy presentamos. Y hablando de ella, pues una reseña muy somera, es decir, una persona valiente, de pronto se deja llevar por ese pulso creativo, que empieza escribiendo unas líneas, que esas líneas, además conociéndola, esas líneas le llevan a otras líneas, que cuando se da cuenta mira para atrás y dice, bueno, pues tengo una historia que contar. Yo creo que para que haya un buen libro se necesita dos cuestiones fundamentalmente, y es una buena historia y que esa buena historia esté bien editada. Y ya está. Y ante eso nos encontramos con el tercer factor, que es el lector. El lector que de pronto abre el libro, empieza a leer y no puede parar. Esa magia ocurre gracias a personas como Marta. Detrás de un libro, y además me gusta incidir en esto, y en su caso siendo mujer, me gusta decir todavía más, no hay que... Deberíamos retirarnos de esa idea romántica de una escritora donde todo es fácil, que de pronto la imaginación fluye y empieza a escribir. No, hay mucho esfuerzo, muchísimo esfuerzo, no solamente talento, sino además económico, que un autor tiene que hacer para que su obra se levante y se sostenga en esta edición. Todo ese esfuerzo y por supuesto todo ese talento es lo que hoy nos ha traído a estar con Marta. De todo ello ella va a hablar, ella que es la protagonista. Yo lo único que hago es un poco introducir el tema, pero sí me gustaría decir eso porque no es tan fácil. Es decir, no es tan fácil escribir una buena historia, publicar un buen libro y que además en pocos meses, que no recuerdo cuántos, pero 18 de agosto. Pero desde agosto pues estemos hablando de la tercera edición. En una autora que no era previamente conocida en absoluto, quiero decir, es conocida como autora, evidentemente, en absoluto. Entonces, es muy bonito cuando yo ahora recuerdo las conversaciones contigo y todo es, ¿y esto cómo va a ser? Y tengo mucho miedo, y me da pánico, y Marta, ya verás, paso a paso, poco a poco, un paso detrás de otro, y al final, oye, pues aquí estamos presentando nada más y menos que la tercera edición de esta maravillosa novela. También decir que nosotros somos muy naturales, ¿verdad? Sí. Mucho. Entonces, esto no va de que yo hago un speech, ella hace otro y luego no aplaudimos. Aquí nos interrumpimos todo, decimos lo que nos dé la gana, no podemos a lo mejor estar de acuerdo, alguien no lo va a tener claro y lo pregunte hasta que no se quede claro, no se pasa a otra cuestión. Es decir, nos interrumpimos todos las veces que haga falta porque no va, esto es cultura entre todos, ¿vale? Entonces yo os dejo con Marta para que ella hable como el gran umbral de su libro. No, a ti. A ver, y después de esto ahora que yo que digo. A ver, para mí no me lo creo. De hecho, ahora lo estaba comentando con Eli, que es una gran amiga. Y hace, no sé, 4 o 5 años vinimos a Madrid por cuestiones de viaje, creo que era un traslado, nos íbamos a hacer el camino y para sí, la vimos. Y vinimos a esta librería y ella, que es toda ella, entra con un huracán y le dice a Mili, oye, que estás escritora, y yo, que te calles. Claro, yo hace 5 o 6 años, vamos, la historia existía, porque la historia está escrita desde 2013, terminada ya desde 2013, y estaba ahí, en un cajón, calladita, mía, solo mía. Y claro, que ya me dijera, mira,
Y bueno, que no me esperaba. Bueno, y que ella en ese momento le dijera a Mili que le escribía, y me decía, pero cállate, no estaba preparada todavía para compartirlo, no era que no creía en la historia, era que simplemente era mía. A mí yo la leía y me gustaba, pero claro, yo qué sé, soy un padre que habla de su hijo, no sé, ¿qué te va a decir padre del niño? Un demonio, no, qué bonito, ¿sabes? Entonces, no, me costó decir, vamos allá, vamos a publicarla, no a publicarla, vamos a compartirla. Y fue como que ponerme en marcha con la excusa, además, el pretexto súper vulgar, en el sentido de que necesité eso para ponerme en marcha. No voy a presentar un concurso, sin aspiración ninguna, pero yo inconscientemente sabía que aparte fuiste tú la culpable también. Tía, eres una promotora de esto, ¿eh? Chica, yo qué sé. Yo la mandaba a todos los concursos. Claro, preséntate, no sé cuánto. Yo, mira, me voy a presentar, ya está. Claro, me lanzo sin ninguna aspiración, como en todo esto. No he tenido mayor aspiración que verlo así, en papel, porque es muy romántico y me gusta leer en papel, ya está. Y claro, evidentemente no gané el concurso, pero porque había gente a un nivel impresionante. Pero claro, para mí sí que lo gané porque fue el clic de, vale, esto lleva para adelante. Y lleva para adelante que empezaron a suceder cosas. Salió la chica de la portada, Carla, que hizo la ilustración. Empezaron a suceder cosas súper bonitas. Y de pronto ya me vi con, lo tengo en la mano. Vale, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo va esto, Paco? Pero Marta, me daba mucho vértigo también, porque Emilia alguna vez me hizo, o sea, tú nos mandaste el manuscrito, no quería hacer nada, yo que necesitaba hacerlo a mi ritmo. Y cuando empiezas a leer lo típico, tutoriales de YouTube, foros de escritores, yo qué sé, empiezas a leer cosas, yo soy muy friki de todo. Entonces, claro, yo soy de las que se lee el manual de instrucciones de la aspiradora, ¿cómo no iba a poner a leerme todo lo que vi en la red de la autopublicación y de la publicación tradicional? Y a la final, claro, hay mucha competencia, ¿no? Hay muchas editoriales de autopublicación ahora, parece que hay un boom, no sé. Y genial, me encanta. Pero claro, empiezas a ver, y presupuesto no sé cuánto, presupuesto no sé cuánto, pereza. Y de repente doy con Paco. Bueno, doy con Paco no, doy con una cosa que se llama hebras de tinta. Entonces ya yo ahí, la cosa me mola. Pero hebras de tinta, yo soy muy reivindicativa de la H. Pero claro, que el logo de la editorial es una H así de corta. Y dije, ya está, será mía. Y luego conectamos y conectamos literalmente. Literal y literariamente además. Entonces surgió y fue todo desde el principio rodado. O sea, no recuerdo nada que yo me sintiera, el miedo inherente a sentir que te lanzas a una parte de tu vida y a un mundo que no conoces. Yo soy médico de profesión, entonces sí, escribimos mucho y mal además, porque ya sabemos todo la caligrafía médica como es, pero no tiene nada que ver de cierto modo. Entonces lanzarse a otra parte de ti que no compartías con nadie y de pronto lo ves en papel y ves que detrás de la primera viene la segunda y luego la tercera, y yo, ostras, pues no sé, yo creo que tantos amigos no tengo, pero muy bien, y si los tengo, genial. Pero está siendo muy bonito. 3 ediciones son muchos ejemplares, ¿eh? Muchos ejemplares, y tal y como está la cuestión, y una autora que no es conocida, que parte de cero, 3 ediciones son muchos ejemplares. Ya, sí. A veces se me olvida, pero sí que soy consciente de ello y decir, ostras, es la tercera, madre mía. Pero claro, yo creo que el mérito lo tiene la historia. La historia engancha, la historia... A mí me gusta la historia, pero claro, también que os voy a decir, nada, que la leáis y que leáis, ¿no? Pero sí que es una historia con un pulso latino, con un sabor latino. Yo soy de Venezuela, entonces los que han leído la historia dicen que eso se deja ver, ¿no? Tanto en la forma de escribir como en la forma en que se entrelaza la trama. Son unos personajes muy potentes, son mujeres con mucha fuerza, ¿no? Entonces, Alma, Muriel, Esther, Noemí,
son gente que, y aparte yo las veo, yo en un momento que dije, me tengo que medicar, estoy haciendo un brote psicótico, pues tengo aquí a 4 mujeres y a 2 tíos que no sé cómo hacer con ellos. Y ellos se presentan, los personajes se presentan con su vida, con sus manías, con su nobleza, con sus demonios, y te van contando, y es como si estuvieras viendo una película. Y yo, claro, las palomitas ahí viendo la película, y claro, para saber lo que iba a suceder, ya me gustaría ser de ese tipo de escritoras que dicen, bueno, voy a hacer una ficha, personaje tal, y va a ser esto, y la trama va a seguir por aquí. Soy muy desastrosa para escribir, incluso para tomar apuntes. Soy muy particular con muchas cosas. Vosotros que me conocéis sabéis que soy muy ordenada, pero para tomar apuntes, para escribir soy nefasta. Y claro, me doy cuenta que es como armar un puzzle. Empiezan a aparecer escenas, lo mismo voy conduciendo y me grabo y me mando el voice. O yo qué sé, voy con la bici por la montaña y de repente digo, me mando un correo electrónico. Y luego veo que las cosas van encajando. Y que esa escena que aparentemente no tenía que ver o que parecía que era de otra historia, un puzzle que se va montando y de pronto se engrana todo perfectamente en un reloj. Entonces... Y un poco, Marta, para abrirnos boca a los que no hemos leído tu novela, sin destripar nada, por supuesto, cuéntanos. A ver, Eternamente en tus ojos es una historia de amor callado entre mujeres. Es una historia que empieza en Latinoamérica, en Venezuela, de hecho, en el interior de Venezuela además, en 1800 y tanto. Y entonces, claro, son dos personas que, aparte de eso, ya tienen la limitante del país, de la época, de que son dos mujeres, y a eso se le suma la diferencia de edad. Una tiene 40 años y otra está a punto de cumplir los 18 años. Y claro, sacrilegio, eso es, vamos, eso está condenado al fracaso por donde lo vea. Y sin embargo, son almas que conectan. Cuando las almas conectan, eso no los frena nada, ni nadie. Y es lo que pasa en Eternamente. Esas almas se conectan y se vive esa historia con todo y pese a todo, de formas a veces un poco surrealistas, pero sí que a través de otros personajes esa historia termina siendo posible. Eso es Eternamente en tus ojos. O sea, eso, yo creo que, hombre, no he hecho mucho spoiler, ¿no? Es complicado, hablar de las historias que uno escribe sin que se te chapurrotee algo que no... No, pero sí es verdad que más allá de la historia, de la trama, digamos, de la trama real, sí hay una evolución, a mí me lo parece por lo menos, una evolución muy interesante y muy bonita de los personajes en función de cómo la novela va avanzando. Es decir, los personajes van creciendo con la historia, porque muchas veces te encuentras personajes muy grandes en historias muy pequeñas. Incluso te encuentras personajes muy pequeños a la que la historia se le hace muy grande, pero aquí no. Aquí yo creo, según mi criterio, que los personajes van ampliándose en libertad, en amor, en sentimiento, en emoción, en psicología, en todo eso van evolucionando con la historia. Entonces no son personajes incrustados en una buena historia, sino que es un todo. Creo que eso, por ejemplo, Marta lo hace, creo que lo hace muy bien. No sé si está de acuerdo conmigo. Sí, mira, ella es la ilustradora de la portada. Ella es la responsable de esta magia. Es que es alucinante. Gracias por venir. De nada, perdón por llegar. No, tú has llegado cuando tenías que llegar. No sé si al fondo habrá más sitio o... Y eso, yo creo que esa evolución se da muy bien en esta novela. Por eso, esa es la razón por la que uno empieza a leer y dice uno, bueno, tengo media horica, voy a leer hasta aquí que luego tengo que hacer tal cosa. Y cuando te das cuenta, pues esa media horica hace una hora que pasa. Pues esa me lo ha dicho mucha gente. Claro, Mucha gente me pasa mensajes a las 2 de la mañana de no he podido dormir por tu culpa. Y yo, por mi culpa, los personajes, ¿qué haces con ellos? Apáñate. Pero sí que es verdad que mucha gente me ha dicho justo eso. A ver, yo creo que todos crecemos constantemente. Entonces es inevitable que los personajes cuando son tan vivos, porque para mí están tan vivos como vosotros, o sea, de verdad, es casi
rozando la psicopatología. Los ves y los vives y te tomas un café con ellos y desayunas con ellos y te persiguen y vas ahí, yo tengo que trabajar, déjame en paz. Entonces ves la evolución de esos personajes y es inevitable transmitirlo a la historia. Y la historia también ha necesitado esa evolución. Entonces, como ese puzzle que terminó encajando. Y sí, porque un poco esta pregunta, esto no es un examen, es un poco para hacerte hablar del texto a ti, porque oye, Sí, yo mañana puedo hablar con cualquiera del texto, pero hoy tenemos a la escritora. Nada, 3 pinceladas de cada personaje y de los que sostienen la historia. 3 pinceladitas. 3 pinceladitas. Mira. Esto es amor de madre. Sí. Alma, que es una de las protagonistas de la historia, Alma es libertad, es una mujer libre. Yo creo que todos tenemos esa esencia de alma en nosotros, esa ansia de vivirnos y ya está. A mí que no me juzguen, que no me miren, que me quiten lo bailado, que yo he venido a vivir, ¿no? Entonces, Alma es eso. Muriel es toda razón, pero sin embargo tiene un corazón impresionante. Entonces, es como que Muriel está constantemente con esa lucha que creo que todos hemos tenido alguna vez, yo por lo menos constantemente estoy en ella, de razón, corazón, corazón, razón, y ahí está el pulso, ¿no? Y Mateo yo creo que es el hombre que todos queremos tener en nuestra vida. O sea, es un hombre, es la generosidad hecha persona. Entonces, para mí tienen mucha fuerza esos valores, los comparto, los vivo y los practico en mi día a día. Y con la gente que conozco también. Entonces, es un poco transmitir a través de personas, lo que vivo a través de mis personas. Noemí Esther es una mujer curtida a fuerza de experiencias, que como muchos de nosotros se ha tenido que hacer una coraza de rigidez, de fortaleza, de indomable ahí, una mujer muy fuerte. Y Noemí es la pureza de la adolescencia, la inocencia de la adolescencia, que también hemos sido todos, yo creo un poquito también, no deberíamos perderlo, ¿no? Esa capacidad de asombro, ese ilusionarnos por lo sencillo, ¿no? Esos son mis personajes, esos son los personajes de Eternamente. Qué bonito. ¿Quién aporta algo? O aportáis algo o cuento el final, ¿eh? Amenazo con contar el final. No sé, pero no se trata, quiero decir, por supuesto es libre. Ante una escritora mujer, lesbiana, que ha publicado un libro, que se está abriendo camino en el mundo editorial, también en la parte comercial, que es tan difícil y que cuesta trabajo, no sé, aunque no fuese personal, pero ¿qué se le podría preguntar a una mujer como la que tenemos enfrente? Porque a mí se me ocurren varias cosas, pero para no ser yo el que hable todo el rato. ¿Cuánto tiempo demoraste en escribir la historia? En escribirla en total. Pasa que ahí hubo un proceso también de metamorfosis y yo empecé a escribirla cuando recién aterricé a Venezuela, en 2005, en mayo del 2005. Paré, no sé qué pasó, que probablemente me haya dado mucho vértigo y la dejé ahí como que no quiero miraros, dejadme en paz. Y luego, pasados unos años, lo típico no, yo por lo menos lo hago, empiezo a revisar los archivos del ordenador y empiezo a eliminar todo esto que es, todo facturas, eliminar, borrar, no sé qué, destruir, descomprimir. Apareció un archivo. El archivo se llamaba El Inicio, fíjate tú lo curioso. Y abro y leo, no sé, creo que eran 10, 12 páginas, no recuerdo bien, no eran muchas páginas. Y me senté a escribir otra vez y escribir y fue no parar hasta que ya no puse fin y dije, ¿esto qué es? 184 páginas en A4, y yo,
vale, esto será algo, ¿no? Y eso, claro, de 2005 a 2009 que lo retomé, entonces hubo una temporada ahí de no escribir apenas en la historia. ¿Qué sentimientos te movió el inicio para seguir escribiendo? El sentimiento que me movió fue curiosidad, o sea, yo, ¿esto qué es? Empecé a leer y yo tengo una manía, bueno, cuando leáis las dedicatorias, yo tengo la manía de fechar las cosas. Es una virtud y a veces un defecto, me acuerdo de todo, fechado. O sea, en tal día, a tal hora pasó esto y esto. Ya me gustaría, pero tengo esa facilidad, no para lo bueno y para lo malo, es lo malo. Y fecho, y claro, cuando yo vi que aquello lo había escrito hace un porrón de tiempo, y yo, ¿esto qué es? Y empecé a mirar, a leer, y ya se me movieron cosas. Y aparecieron otra vez los personajes que se ve que se habían ido a tomar un café o no sé, estaban por ahí. Y conecté con ellos y no hubo forma de parar esa comunicación entre ellos y yo y entre el desarrollo de la historia. Hasta que no la terminé no pude parar. Lo que le pasa a la gente, que me cuenta la gente que la lee, que es que hasta que no la terminan, no paran, pues a mí me pasó escribiéndola, exactamente igual. Y fue un sentimiento de curiosidad inicial, luego emoción, porque claro, decía, ostras, ¿y ahora qué va a pasar? No tenía ni idea. Yo pensaba lo que iba a pasar, me tenía que poner a escribir. Yo, vale, lo escribo. Yo soy la que lo decide. Sí, Claro. no, es decir, era como que, vale. Y digo, tía, y yo descubrirme a veces, decir, ¿en serio? ¿De verdad ha pasado esto? Y cabrearme, ¿sabes? Pero eran sentimientos encontrados también porque cuando fui leyendo, encontraba mucho toque de Venezuela. Pero claro, eso, viviendo un proceso de integración después de una migración, era como que te remueve todo, Así que tú tienes 2 años aquí, 2 y medio. agárrate. Agárrate porque vas a viajar. Bueno, lo veremos. Y Marta, una pregunta obligada, porque hasta donde hemos llegado está cojonudo y encantado de habernos conocido y encantado de haber logrado lo que hemos hecho, pero esto no puede parar. Entonces, ¿perspectiva? A ver, la perspectiva, seguir disfrutando de lo que estoy haciendo, porque la verdad, al no haberme trazado ninguna perspectiva clara, todo es un regalo. Entonces todo viene como que genial. O sea, yo nunca había ni imaginado hace 5 años cuando entré a esta librería buscar lo que sea que estuviera leyéndose y que la señorita empezó y escribe en otro rato, y yo hasta acá, yo no me hubiese imaginado jamás hacer una presentación en Berkana. Es Berkana. Ostras, eso como que lo miras así, como que el grande, lejos, ¿no? Y dices, ostras, estoy aquí hoy con todos vosotros. Qué ilusión. Entonces, perspectiva, de momento seguir escribiendo y seguir disfrutando. A mí me han contado cosas, ¿eh? ¡Ya! Bueno, a ver, hay presentaciones, o sea, sí perspectivas ya fechadas, tangibles. Hay presentaciones, ahora me voy para Barcelona, parece que está San Jordi por ahí también, presentaciones en Alicante, en Granada también hay unas cuantas, han salido solicitudes de relatos, cosas que están pasando que yo estoy flipando, la verdad, porque ya te digo, ni soñado. Qué bien. Qué bien. Yo quería decir algo, que, o sea, entiendo que flipes, porque en fin, me imagino que siendo, pues, con lo que decía Paco, ¿no? Que es la primera vez que escribes para los demás, pero es que tú te lo curras mucho, o sea, creo que esto alguna vez lo hemos hablado Paco y yo. Marta trabaja en la editorial, la que ajusta portadas, maquetas y todo eso. Jolín, es que lo mueves muy bien, o sea, que estás todo el día pendiente en redes, subiendo, hablando del libro, compartiendo. Exacto, desde Claro, como soy médico, yo a las 2 de la mañana me da igual, cuando me apetece y me nace, yo lo miro ahora. Claro, qué lástima de la gente que tiene las notificaciones activas, que se las desactiven. Entonces, bueno, que la pregunta es esa, ¿cómo lo haces? ¿O dónde has visto? Quiero decir, ¿tienes alguna planificación? ¿Has aprendido? ¿Has mirado también vídeos en YouTube de cómo patrocinar? No. Porque, en fin, eso es cuando me sale. Sí que es verdad que un amigo, un muy buen amigo, Manu Micheluti, nos ha sacado un disco y tal,
y me dio ciertos... ¡Ostras, qué guay! Me dio ciertos tips, ¿no? Del tema del marketing, porque es un mundo, el tema de las redes es alucinante. Yo sí que, por ejemplo, siempre he tenido Instagram, me ha gustado mucho, soy aficionado a la fotografía, y en Instagram soy, mi perfil personal, yo creo que ya tengo casi 5.000 imágenes, o sea, me gusta mucho. Y ya era asidua a compartir ciertas cosas, no con la cotidianidad y lo pesado que podemos llegar a ser, pero sí que disfruto, mira, he comido en este sitio, miradlo porque está chulo. Y aparte creo en lo colaborativo, ¿no? En que entre todos hacemos un mundo mucho mejor. Entonces, si yo sé algo no me lo quedo para mí, lo comparto con el otro. Y si yo sé que esta persona escribe bonito, venga, vamos a ampliar. O si este chico hace música impresionante, venga, no me lo pienso. Sí que es verdad que este chico me dio ciertos tips cara a una forma más profesional de hacer las cosas. Entonces ahí fue donde nació el proyecto de escritoras latinoamericanas, que es el hashtag que tengo en Instagram. Eso es lo único que he planificado, o sea, un día al mes me investigo las citas de estas escritoras latinoamericanas, investigo un poco sobre ellas y dedico una mañana al mes a hacer en una página de diseño, a hacer todos los feeds de Instagram, lo dejo programado y ya solo. Pero es conforme me apetece, no es... y en cuanto a mover, voy con el libro a cuesta. Entonces, sí que es verdad que yo he sido muy descarada siempre, había domesticado mucho esa parte y ha salido otra vez. Entonces como que, mira, voy a agradarme, yo el libro te lo dejo, vale, y así. ¿Quieres una presentación? Vale, pues lo hacemos. Muy natural. Entonces no he forzado nada, entonces me salen solo. Entonces, sí que es verdad que hay ciertas cosas que hay que programarlas en la vida. Yo soy una programadora nata, pero hay otras cosas que simplemente están sucediendo. Y con las redes está sucediendo una cosa súper bonita. Por ejemplo, Mar es una chica impresionante y cantautora, escribe poesía, rapea, recita. Una máquina. Y eso gracias a las redes y a la red, que somos todos. Eso nació de un encuentro de mujeres creadoras el pasado mes de octubre. ¿Eso me lo va a quedar yo para mí? ¿Qué va? O sea, hay que compartirlo. Entonces, sí que es verdad que me gusta, la magia de la red me gusta por eso. Porque en cierto modo nos conecta, aunque también es verdad que tiene cosas malas, evidentemente, como todo. Tiene su lado diabólico. Pero prefiero quedarme con lo chulo. Y he conectado con gente encantadora gracias a eso. Gracias a un hashtag, a una foto que has subido en algún momento. O simplemente te levantas y dices... No es que hoy toque colocar este feed porque a la hora es la que todo el mundo está conectado. ¡Qué pereza! No, de verdad, no. Al principio lo intenté, porque es que supuestamente los estudios son muy friki. Los estudios dicen que los usuarios de Twitter se conectan a tal hora. Me dejen en paz, yo publicaré cuando me rote, yo qué sé. Entonces, sí que es verdad que no siento que me lo ocurra. Simplemente sale y no lo freno. Es la diferencia. ¿Alguien quiere aportar algo más? Mira, os voy a contar una anécdota. Es que ahora estoy viendo a Pablo ahí sujetando la columna en un momento ahí importante. Pablo fue mi primer escritor, bueno, mi primer y único de momento profesor de escritura creativa. Estábamos en Denia y la verdad que fue fascinante, ¿no? Y fue como el primer ejercicio de conciencia que hice de voy a decir que soy escritora. Voy a apuntar a un curso de escritura creativa. Y fue genial. Curiosidad que con el tema de la portada, desde Venezuela un amigo me dice que bueno, que por qué no hago una ilustración y tal. Y le digo, tío, mándame gente que no tengo ni idea. Él estaba haciendo un juego de auto-coaching, no sé qué historia, estaba muy metido en el tema de las ilustraciones. Y él desde Venezuela me manda varios perfiles y yo veo el de Carla. Y digo, ostras, qué guay, esto me gusta, no sé qué. Y por otra parte, yo en el coworking de donde estábamos haciendo el curso, le digo a los chicos, oye, si sabéis de algún ilustrador o ilustradora, estoy buscando porque quiero hacer la portada del libro. Me pasan el mismo contacto. Y yo, dos, no.
Carla es la pareja de mi profesor de escritura. Es como que dices, ¿eh? ¿Qué es esto? O sea, ese tipo de magia, ese tipo de cosas suceden en la vida si estás abierto. Y luego, y si estás atento, pues podemos ir muy apartalados o como pollos sin cabeza y no darnos cuenta, ¿eh? Y luego, ese tipo de historias, ese tipo de conexiones se ven eternamente. Esa magia de las supuestas casualidades, que no son tales, que al final todo pasa para algo. Ya no por algo, sino para algo. Aunque sea para que te des un espartañazo y que aprendas algo, pero bueno, para algo. Así que... Qué bien. ¿Quién se anima a preguntar algo a nuestra gran escritora? Bueno, pasamos a la segunda parte, ¿no? Del vinito y eso, Claro. ¿no? Saluda a tu madre, saluda a tu madre. Mi madre está conectada, ¿en serio? Pues... Oye, espérate, que eso también es muy curioso, que en Venezuela haya luz e internet a la vez. Bueno, igual en este instante no está, pero... Bueno, Te ha hablado. Eso así, tela, tela. O sea, ¿tú sabes lo que tiene que suceder para que pase eso? Pues nada, de nuevo agradecer sobre todo a la casa, a Mili, que nos haya dejado este espacio, y a Marta, que nos cuente todo este montón de historias, y a todos vosotros que, bueno, pues que os interesáis por el libro, porque así es como funciona la cultura, pues dando ese empujón a las escritoras, y que ojalá esto llegue muy, muy, muy lejos durante mucho tiempo. Y nos vemos en el segundo vídeo, lo mismo. Pues nada, por supuesto, quien quiera adquirir el ejemplar, pues está en el sitio